Sin más preámbulos, vamos a entrar a la palabra. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor. Y también busque Números. Busque Números también, por favor. El libro de Números que está en el Antiguo Testamento. Y vaya al libro de Hebreos. Busque primero Hebreos y busque el libro de Números, por favor. Ponga ahí un separador o ponga el dedito como separador, pero vamos a mirar ahí. Amén. Y el tema que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas llama: ¿qué es santidad? ¿Qué es qué? Santidad. Hebreos 12, verso 14 dice así la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Vaya a Números, por favor. Números 15. Números capítulo 15, verso 40 y 41. Dice así la bendita palabra del Señor: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis ¿qué? Santos. Diga: santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser ¿qué? Vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué exige Dios de nosotros? ¿Qué les está hablando ahí al pueblo de Israel? Que tienen que ser ¿qué? Santos. Santos. Y el tema de hoy que Dios quiere hablar es: ¿qué es santidad? Y créame, mi amado amigo, hermano, que la gente ha malinterpretado la palabra santidad y han confundido la santidad con el libertinaje. Y no es eso. Santidad es santidad en todas las áreas de nuestra vida. Santidad es vivir ¿para quién? Para el Señor. Y vamos a entrar. Cuenta la historia que en un pueblo estaba programado para un gran concierto de música pop. Y en ese pueblo iba a venir, llegaría la mejor banda. Y ellos todos estaban trabajando por este propósito, trabajando por este evento. Todos estaban trabajando ahí en el pueblo. Y dice que tomaron la carpa, tomaron las sillas, tomaron el sonido, tomaron las luces y cuadraron todo para el evento. Todo estaba cuadrado y todo tenía que ser programado y cuadrado para el gran ¿qué? Evento. Pero los integrantes de este grupo, o sea, los músicos de la banda, habían mandado los instrumentos en otro carro. Cuando ellos llegan allá y miran que el lugar donde se iba a realizar dicho evento, que era uno de los eventos que esperaban ellos, que llegaba la mejor banda, dice que cuando ellos llegaron, el carro en el cual ellos habían enviado los instrumentos no llegaban. Cuando de repente llegó el carro, pero uno de los instrumentos no llegó. ¿Cuál era ese instrumento que no llegó? Llamémoslo, era el organeta o era el piano, como lo quiera llamar. Y dice que no llegó. Entonces ellos empezaron a probar todos los instrumentos que llevaban y para ver cómo les salía, pero no se escuchaba bien, se escuchaba mal. Imagínese una orquesta, una banda sin un instrumento, no se puede hacer nada. Y así mismo pasa. Entonces, al lado de ellos, al frente, había una iglesia cristiana. Y ellos dijeron: pues no, aquí está la solución, aquí está la salida. Vamos
allá y hablamos con el pastor y pedimos el instrumento, o sea, el órgano o el piano. Cuando ellos van y tocan la puerta, el pastor muy amable abre la puerta y los atiende. Y los saludó, los atiende y ellos les dicen: pastor, es que tenemos un gran concierto esta noche y nos hace falta, en medio de los instrumentos nos llegó el órgano. ¿Será que usted nos puede hacer el favor y nos presta el piano para esta noche? Y crea, ¿qué fue que le dijo el pastor? No. Y esa noche no hubo concierto. El mejor concierto para el cual la gente se había preparado, la mejor banda, por un solo instrumento, no hubo concierto. La moraleja de esto, ¿cuál es? ¿Cuál es la moraleja de esto? Es que el instrumento había sido dedicado únicamente y exclusivamente para el servicio a Dios. Ese instrumento no podía ser usado para el mundo, no podía ser utilizado ¿para qué? Para el servicio del mundo. Ese instrumento era únicamente dedicado exclusivamente para el servicio ¿a quién? A Dios. O sea que no era para el servicio del mundo. Y hoy en día se ven muchas cosas y confunden la palabra santidad. Tú y yo somos instrumentos de Dios, somos templo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos una nación santa adquirida por Dios. Y si nosotros somos instrumentos adquiridos solo para Dios, ¿será que el mundo puede utilizarnos? ¿Será que podemos prestarnos para el mundo? No, porque somos instrumentos únicamente para Dios. Ese instrumento es usted. Hermanos, sin ese instrumento no pudieron hacer la banda su concierto que estaba preparado hace meses. Y a veces vemos hoy mucha gente, muchos pastores que cuando uno inicia, uno dice: Señor, yo te prometo que cuando tú me des un lugar, ese lugar será especialmente solo para escuchar y hablar de la palabra de Dios. ¿Sí o no que uno dice eso? Pero al pasar del tiempo, ese instrumento el cual había sido dedicado a Dios se vuelve un instrumento del mundo. Uno se dará cuenta que el altar que es acá no es sino para predicar la palabra de Dios. Esto no se puede prestar para otras cosas. Y vemos congregaciones grandes, no digo el nombre, pero empezaron teniendo un lugar pequeño y llegaron a tener lugares grandes y ahora los alquilan para eventos mundanos. Los alquilan. ¿Se ve o no se ve eso? Claro que se ve. Que alquilan el lugar donde se reúne el pueblo de Dios, donde desciende la presencia de Dios, donde Dios suplió para ese lugar, y los alquilan para cosas del mundo. También se ve dentro de las congregaciones que es un instrumento, pero también lo prestan para la politiquería. Hermano, una iglesia cristiana no debe estar en eso. Ojo con esto, no te estoy diciendo que tú y yo no tenemos derecho al voto. Claro que sí, porque somos ¿qué? Ciudadanos. Somos colombianos y como colombianos tenemos derecho a ejercer ¿qué? El voto. Pero el púlpito no es para hablar de política. El púlpito es para hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso es, porque es un instrumento ¿qué? Escogido para Dios y en el cual no se puede. Dios nos guarde de que la congregación abre tus ojos a la luz de Cristo. Un día nunca nosotros permitiremos acá en el altar la política. Amo y respeto, no estoy en contra de la política, pero nunca se prestará este lugar para hablar de otras cosas que no sea la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Y asimismo usted fue apartado
había sido dedicado para el servicio de Dios. Usted fue apartado, separado para Él, exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. Hablar de santidad es hablar de ¿qué? De pureza. Es hablar de limpieza profunda en la vida de un nuevo creyente que ha nacido de nuevo. ¿Quién entiende la santidad? El que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo es como un instrumento que lo pide prestado y lo presta. El que ha nacido de nuevo se considera como un pueblo santo, como una nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como pueblo escogido para Él. Entonces, en otras palabras, ¿qué debemos hacer? La profunda. Cada creyente nacido de nuevo experimenta la santidad. Vuelvo y le digo, si un creyente no ha nacido de nuevo, nunca va a entender qué es vivir en santidad para Dios. Jamás. Hablar de santidad es hablar de la voluntad de Dios hacia su iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación de Él. Y por eso dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, por favor vamos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 al 16. Dice la palabra del Señor. Que esto está enseguida de Hebreos, por favor. Vaya a Primera de Pedro, por favor. Dice así la bendita palabra. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16 dice así: sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros que santos en toda vuestra manera de qué, de vivir, de vivir. O sea, usted tiene que ser únicamente ese instrumento. ¿Para quién? Para Dios. Y si usted es ese instrumento solo para Dios, debe vivir para Dios. En otras palabras, ¿qué es santidad? Santidad es vivir solo para Dios. Solo para Dios. Esa es la santidad que Dios nos exige. ¿Qué dice Primera de Pedro? Capítulo 1, verso 15 y 16 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros que santos en toda qué, vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos, porque yo qué, porque yo qué, porque escrito está, dice, sé santos porque yo soy santo, dice. Lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros es la santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad es difícil ver a Dios. Por más de lo que tú hagas acá en la tierra, por más buenas obras que tú hagas, por más dadivoso que tú seas aquí en la tierra, si tú no vives en santidad, en vano has vivido. Porque lo único que me lleva a mí a adorar al Rey, a vivir para el Rey, es vivir en santidad. Y vivir en santidad no es vivir en libertinaje. Y ese es el problema de hoy en día, que mucha gente no entiende que es vivir en santidad. No entienden que vivir en santidad es vivir apartado para Dios. Vivir en santidad es vivir solo para Dios. Vivir en santidad es como aquel pastor que cuidó el instrumento. Él no prestó ese instrumento porque era dedicado solo para Dios. Y tu vida y mi vida debe tener un objetivo, y es de vivir solo para Dios. Yo no puedo un día vivir para Dios y otro día vivir para el mundo. Yo no puedo un día agradar a Dios y otro día agradar al mundo, porque eso no es santidad. Eso es libertinaje. Y el libertinaje te lleva a la condenación. El libertinaje te lleva a la perdición. Y por eso es que hoy en día no se habla de estos temas dentro de los púlpitos,
porque a veces duele, porque a veces molesta, porque a veces lastima. Cuando una persona no vive en santidad, estas prédicas, estos temas molestan a esa persona. Pero ¿sabes qué quiere Dios de parte de Él para ti? Es que tú vivas ¿qué? En santidad. Vamos al libro de Esdras, por favor, que está después de Nehemías. Busca Nehemías. ¿Ya lo buscó? Esdras capítulo 8, por favor. Mire lo que dice Esdras capítulo 8, verso 28. Búsquelo tranquilo. La palabra es para leerla. A veces nosotros como iglesia ignoramos lo que Dios dice en la palabra. ¿Por qué? Porque no la leemos, no la escudriñamos, no conocemos al Cristo de la Biblia. Yo no entiendo cómo en esta época la gente dice, en este mes que estamos en el mes de la Navidad y que Cristo nació en diciembre, cuando realmente la gente aborrece el evangelio. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es que la gente dice celebrar una fiesta la cual no está establecida en la Biblia y dicen que aman a Dios cuando el evangelio no lo aceptan? ¿Qué dice Esdras capítulo 8, verso 28? Y les dije, vosotros estáis ¿qué? Consagrados. Ojo, qué tremendo, mire. Y les dije, vosotros estáis consagrados ¿a quién? A Jehová, no al mundo. Y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios nuestro ¿qué? Dios de nuestros ¿qué? Padres. ¿Qué somos nosotros? Consagrados a Dios. Somos utensilios para Dios. Yo no sé si usted, todos conocemos un vaso o un pocillo. Usted deja el pocillo 2 días y no lo usa, lo dejó sucio. ¿Usted va a utilizar ese pocillo al otro día y va a beber en él? No. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué cree que no? Porque está ¿qué? Sucio. Porque un pocillo sucio no se puede ¿qué? Utilizar. Y así mismo pasa. ¿Qué dice la Biblia ahí? Y les dice, vosotros estáis consagrados ¿a quién? A Jehová. Son los utensilios de plata, de oro y ofrenda voluntaria a Jehová, Dios nuestro, de nuestros ¿qué? Padres. O sea, en pocas palabras, ¿qué es santidad? Quiere decir separado, apartado para Dios, consagrado exclusivamente para un solo ¿qué? Uso. Ser hecho y dedicado a estar dispuesto ¿para qué? Para vivir en santidad para Dios. Iglesia hermosa, usted y yo no podemos vivir un día para el mundo y otro día para Dios. Tenemos que tomar determinación de vivir solo para Dios. El vivir para Dios trae beneficios, y el vivir para el mundo también trae resultados. Pero el vivir en santidad te trae resultados positivos, te trae consecuencias buenas. Si tú vives en santidad para Dios, vendrán consecuencias ¿qué? Buenas. ¿Cuál es el significado de santidad? La santidad es ¿qué? Separación para Dios. Mi pregunta es, ¿estás separado para Dios? O debía ser la pregunta, ¿estamos separados para Dios? ¿Vivimos solo para Dios? O sea, la palabra santidad significa santificar y significa separación. ¿Separación de qué? De lo común. Y es que hoy en día se ve tantas cosas. Muchos van a la iglesia, oran en la iglesia, se consagran en la iglesia, van al templo
y sus vidas afuera son un desastre. No son lo que muestra dentro de una iglesia. A veces nosotros tenemos que aprender a ser santos como Dios es santo. Y así como este pastor no prestó el instrumento, porque ese instrumento era únicamente dedicado para el uso de la alabanza de Dios. ¿Cuántos piden un sonido? Señor, dame un equipo, dame un sonido, una grabadora donde yo pueda escuchar la emisora y pueda escuchar la alabanza. Y al pasar del tiempo resultan escuchando la cariñosa del vallenato. Y dicen que en santidad. ¿Para qué pidió usted ese instrumento? Para Dios, ¿sí o no? Señor, el día que tú me des una casa, un apartamento, cuando sea tu voluntad, lo voy a consagrar para Dios. Y resulta que Dios le da la casa, el apartamento, y ahí en ese lugar, en vez de escuchar lo que a Dios le agrada, escuchan basura del mundo. Y dicen, es casa dedicada a Dios. ¿Usted cree que eso sería así? Cuando nosotros debemos ser que instrumentos apartados para Dios. Si tú vives en santidad, serás apartado. La palabra santidad viene del verbo del hebreo que significa kadosh, que significa estar limpios. Esa es la palabra santidad, estar limpios. Así como el vaso que tú no vas a tomar después de 3 días, un vaso sucio, no tomarías agua tú, no tomarías el té, el chocolate, sino que lo lavarías. Así mismo Dios quiere de nosotros, quiere de su pueblo, quiere de su iglesia, que seamos santos. Y cuando hay limpieza dentro de nuestras vidas, entonces Dios derrama de su gracia, de su poder sobre nuestras vidas. Si no estamos limpios, ¿cómo Dios nos va a llenar de su presencia? Si estamos sucios, ¿cómo Dios nos va a llenar de Él? Cuando Él realmente quiere de nosotros vasos limpios para la honra de Dios. Que no es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Si antes le fallábamos, ahora no le vamos a fallar. Si este año fallamos, el año que viene vamos a vivir para Dios en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Si ve que ya no se dice amén, si ve que ya no se aplaude, porque estos temas a veces no muchos les gusta. Y lo que Dios te puede llevar al cielo es vivir en santidad. Es vivir en santidad. ¿Cuánta gente ahorita, entre comillas, yo los llamo entre comillas, el 24, todo mundo celebrando santidad, poniendo el pavo ahí en la mesa? No está bien, coma, hermano. Pero después seguía lo otro, cuando realmente nosotros estamos ¿qué? Apartados exclusivamente ¿para quién? Para Dios. Es vivir para Dios. Alguien me dijo, pero pastor, entonces yo no me puedo reunir con mi familia. Y precisamente que ese es el día que tú tienes para reunirte, ¿sí o no? Pero esa es decisión de cada uno. El vivir en santidad es vivir apartados para Dios. ¿Qué Dios dejó? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué dejó? ¿De qué se despojó? De todo. Él abandonó todo, su trono. Él abandonó todo para venir a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y si Él se desprendió de todo, ¿por qué yo no voy a dejar todo por Él? ¿Por qué yo no? Y hay gente en esta época que confunde la santidad con el libertinaje. Hay gente que se toma un vino y de ese vino viene otro, y ya cuando se dio cuenta dice, no, hermano, páseme una cerveza más bien. Y muchos lo hacen así. Y llega el domingo y van a la iglesia. Todos a veces somos humanos y cometemos errores, pero no es posible que sigamos en el mismo y en el mismo y en el mismo error año tras año, cuando nosotros tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas. Yo les decía, si tú te reúnes, me gustaría preguntar, tú que me escuchas allá o tú que estás acá, ¿cuántos se reunieron como familia y cuántos de los que se reunieron predicaron el evangelio de Cristo?
De pronto lo hiciste, qué bendición. Si no lo hiciste, prestaste tus orejas para que el mundo te contamine. Y dice uno, Navidad. Eso no es vivir en santidad. En otras palabras, cuando Dios nos invita a vivir en santidad, nos está pidiendo lo siguiente. Ojo, que es vivir en santidad: ser limpios de culpa, vivir físicamente puros, ser moralmente irreprensibles, estar consagrados a Él. Eso es santidad. Nosotros no podemos ser limpios de culpa por nosotros mismos. El único que nos puede limpiar y purificar es la sangre de Jesucristo. Y cuando yo reconozca a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, cuando yo entiendo que sin Cristo no soy nadie, cuando entiendo que mi vida sin Cristo no es nada, entonces me acerco a Él, le recibo como Él es, lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Entonces Él empieza a limpiarme, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La limpieza es de adentro hacia afuera. Yo no he visto a alguien barrer de afuera hacia adentro, yo no sé, pero se barre de adentro hacia afuera. Y así mismo es la limpieza espiritual. ¿Qué más dice el Señor? Santidad es apartados para Dios, o sea, la palabra correcta, ¿cuál sería? Vivir solo para Dios. Esa es santidad. Solo para Dios. Que al mundo a ti te moleste, que al pecado a ti te fastidie. Eso es vivir en santidad. Pero si yo digo voy a vivir en santidad y amo el pecado, amo el libertinaje, eso no es santidad. Eso es mundalidad. Eso es lo que a Dios le desagrada. Míreme, vaya al libro de Levíticos, por favor. Levíticos capítulo 20, por favor. Y vamos a tratar de leerlo breve. Y vamos a darnos cuenta lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que representa la iglesia hoy en día, que somos nosotros. Busque Levíticos capítulo 20. Está en el Antiguo Testamento. Búsquelo, Levíticos. Mire lo que dice ahí. Lo voy a leer un poquito rápido con respeto. Dice así el Señor, 21 en adelante. Penas por actos de ¿qué? De inmoralidad. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Molot. ¿Quién era Molot? Amolot era uno que se llamaba el dios del fuego. Dice Amolot: de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedrará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre el pueblo. Dice: por cuanto dio sus hijos a Molot, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Molot, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Amoló. ¿Te das cuenta? Dice el verso 6: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, ojo, los que les gusta visitar brujos, hechiceros, para prostituirse tras de ellos, dice: yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Mire el verso 7: santificaos, pues sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santificó. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto que morirá. Y su padre o su madre maldijo a su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ojo, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, dice: el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que cayere con la mujer de su padre y la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos.
su sangre será sobre ellos. Y si alguno durmiere con su nuera, ojo, la nuera, la suegra que duerme con el yerno, el suegro con la nuera, está hablando de eso. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión y su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, está hablando aquí del homosexual y la lesbiana, con mujer o como con varón, abominación hicieron ambos, han de ser muertos sobre ellos y sus sangres, ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellos, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, o sea, se acerque a una bestia, ya sabe qué es, y han de ser muertos, y matarían también la bestia, pobre animalito. Y si la mujer le llegara a alguno animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, dice, viere su desnudez, ella vivirá la suya, y es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado lo llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su afrente descubrió de ella, descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, ojo con la tía o con el tío. La desnudez de la hermana de tu padre o de la hermana de tu madre, de tu padre, descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano, o sea, con la cuñada, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, de la tía, desnudos del hermano de su padre, descubrió su pecado, llevará, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, cometiendo inmundicia, la desnudez de su hermano, descubrió, sin hijos será. Ojo ahí, el que tiene relaciones con la cuñada, con el cuñado. Guarde pues de todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero vosotros, dice, pero vosotros, iglesia, os he dicho a vosotros, poseeréis la tierra de ellos, y yo os daré para que la poseéis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, haréis, ojo la iglesia, por tanto vosotros haréis diferencia entre lo limpio, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, con nada que se arrastre sobre la tierra, sobre los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, dice. Y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué? Míos. Y el hombre o la mujer que invocara espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación ha de morir, y serán apedreados su sangre sobre ellos. Tremendo. ¿Qué Dios está pidiendo aquí? ¿Qué Dios está demandando a un pueblo? Santidad. Santidad. O sea, ese pueblo tiene que aprender a hacer diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo bueno y lo malo. Y como iglesia tenemos que aprender nosotros a vivir en santidad para Dios. ¿Qué dice la Biblia? Cualquiera que invoque espíritus muertos, estas personas lo llaman los mediums. ¿Quién es medium? La palabra medium es la persona que se comunica supuestamente con los muertos, y es con los mismos demonios que habla. Y entonces va una persona y le dice: ay, es que yo perdí mi ser querido y yo no sé cómo estará. Entonces le dice la gente: mire, yo conozco un brujo, vea, bueno, conozco una bruja buena, y ella le va a ayudar a saber dónde está su pariente. Y vaya y le dice: ay, es que es un medio. Entonces le dice la bruja:
Ay, él dice que esté bien, que no se preocupe, que le pague 5 misas. Imagínese. Y la gente vive amontonada tratando de buscar respuesta a su dificultad, a su necesidad, visitando brujos, brujas, medios, santeros, hechiceros, tratando de salir del problema en que la gente se encuentra, y viendo que la única respuesta para tu problema, tu necesidad, se llama Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Ese es vivir en santidad. Vivir en santidad no es que usted viva un día para Dios y otro día viva para el mundo. Eso no es santidad. Eso es libertinaje. Y una persona que vive así no ha nacido de nuevo. No ha visto al Cristo resucitado en su vida, glorificado. Porque vivir en santidad es morir al mundo. Es morir al mundo. Mi pregunta es si lo que Dios nos dice hoy. Mire ahí Levíticos 19, ahí volteé la hojita ahí atrás. Levíticos capítulo 19, verso 2. Es palabra del Señor. Habla a toda la congregación, o sea, ¿a quién? A la iglesia. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles ¿qué? Santos seréis, porque santo soy yo Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Sé santo, santifícate cada día. Hermano, si este año 2021 viviste o se vivió desordenadamente, el 2022 vive como instrumento apartado para Dios. Vive para Dios. Todos somos humanos y fallamos, pero la misericordia de Dios está ahí para levantarnos y darnos su mano y decirte: varón, no importa lo que hayas hecho ayer, hoy es diferente. Hoy tiene que ser diferente. Y mucha gente no les gusta la santidad, sino que les gusta es que les hablen de prosperidad, de que Dios te va a dar carro, te va a dar casa. Claro que lo puede hacer, pero si hay un vaso sucio, Dios no puede derramar su gloria en ese vaso. Es vivir en santidad. Y a veces nos cuesta eso. Diga amén. En el Antiguo Testamento, lo que acabaste de leer en Levíticos 20, Dios exige y demanda que el pueblo debe vivir en santidad para Dios. Yo no comprendo y no entiendo cómo el varón o la mujer, el varón va el domingo a la iglesia, sale de la iglesia y entre semana jarta cerveza como yegua soleada. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y dice ser santo. Toman cerveza, parecen puras yeguas asoleadas. Vivir en santidad es morir al mundo, morir a todos los deseos de la carne, a toda la vanagloria de la vida. Eso es vivir en santidad. Yo no entiendo cómo una persona dice vivir en santidad y va a la iglesia y es la persona más chismosa del barrio, de la cuadra. Y mucha gente ha confundido que vivir en santidad. Ojo con esto, hermano, quiero que me entienda bien. No estoy en contra, ni estoy a favor, no estoy en contra. Hay gente que dice que la santidad viene por fuera. Espero que me entiendas esto, tú que me estás escuchando allá. La santidad no se refleja por fuera nomás. La santidad viene interna, pero también se ve por fuera. Si tú vives santo, Cristo vive en ti. Tú vives santo y tu manera de hablar es diferente. Tu manera de vestir es diferente. Hay gente que dice que la santidad solo es ponerse faldas largas. Hermano, yo conozco una cantidad de hermanas que se ponen las faldas largas hasta los tobillos, con el cabello largo que le pasa a la cintura, pero conozco que van con una lengua larga que van barriendo todo. Eso no es santidad.
Santidad es vivir para Dios. Entonces, pastor, ¿cómo me he visto? Cuando naces de nuevo, cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, Él te enseña cómo debes hablar, cómo debes presentarte, cómo debes portarte y cómo debes vestirte. Pero han confundido hoy en día la santidad. Es que piensan que uno es vivir así, no, y aman el mundo. Entonces ya no se sabe, los hombres se ponen aretes, ya no se sabe si va la esposa y el esposo, no se sabe cuál de las dos es el hombre, porque todos dos llevan aretes. Y dicen santidad. Eso no es santidad para Dios. A mí me dicen, ay, pastores, que usted predica muy duro, muy fuerte, esos mensajes, debe ser suave. Hermano, si a ti te gusta escuchar mensajes suaves, estás en el lugar donde no es. Este es un lugar donde Dios te va a exhortar para llevarte al cielo. Te va a preparar para llevarte al cielo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ese es lo que te lleva al cielo. ¿De qué te sirve vivir años y años en una congregación cuando vives una vida perdidamente, de una vida llena de mundalidad? Eso no te lleva ahí. Ve al libro de Isaías, por favor. Busque el libro de Isaías, por favor. No vas a pensar que el pastor lo está regañando, ¿no? No sé, pastor, no, yo hubiera sabido así ni hubiera ido. Dios lo hace es porque te ama. Salomón vivió una vida al principio de santidad, pero con el tiempo se descarrió. Y dice que tuvo 1000 mujeres. Yo no sé cómo lo hizo, ni me pregunte, yo no lo sé. Pero tuvo 1000 mujeres. Pero él llega a entender al final de ello que todo era vanidad, que nada servía en el mundo sin Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 6, por favor? Isaías capítulo 6. Isaías 6, verso 3 al 7 dice así la bendita palabra del Señor. Por eso es bonito que tú la leas. Hermano, lee la palabra. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué dicen? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Y los quiciales de las puertas. ¿Qué son los quiciales de las puertas? En otras partes llamamos los dinteles de las puertas. Esos eran los quiciales de las puertas. Se estremecieron con la voz de aquel. Se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Ojo esa palabra. Tomando del altar con tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí, esto toco tus labios y es quitada tu culpa, limpia tu pecado. Hermano, una persona para poder vivir en santidad primero necesita de un carbón encendido. ¿Y quién es ese carbón encendido? Es el Señor Jesucristo. Para vivir una persona en santidad necesita de un carbón encendido. Isaías dijo, ay de mí, que soy inmundo, soy hombre muerto, porque habitando en medio, dijo, de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Señor. Lo único que te ayuda a vivir en pureza es la presencia del Señor en tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él mora en ti, tú vives en pureza. Ya tus ojos no miran cualquier basura que ve en el internet. Ya tus ojos se apartan de lo que te contamina en el mundo. Ya tus ojos no ves aquella novela que solo presentan adulterio y fornicación, y ya empezó la novela y tú ya te sabes el final.
Esto no es santidad. Cuando yo vivo en santidad, guardo mis ojos para Dios. Cuando vivo en santidad, guardo mis manos para Dios. Cuando yo vivo en santidad, me guardo todo para Dios. Eso es vivir en santidad. Pero hay gente que vive, dicen, en santidad y ven pornografía, se masturban, ven películas morbosas y dicen que viven en santidad, cuando Dios realmente demanda eso. Mire lo que dice Éxodos. Váyase ahí atrás, por favor. Éxodos capítulo 3. Éxodos 3 es el segundo libro de la Biblia. Éxodos 3, verso 1 al 5. El Señor le dijo a Isaías: yo he quitado la culpa de tu boca, he quitado tu pecado, ya no peques más, vive para mí. Éxodos capítulo 3. Cuando tú vives para Dios, te guardas en todo. Ya lo tienen. Éxodos capítulo 3, verso 1 al 5. Dice así la bendita palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de ¿quién? De Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se consuma? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, ¿qué le dijo? Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra ¿qué? Santa es. ¿Qué tierra qué? Santa es. Moisés, cuando vio la zarza que ardía y le entró la curiosidad, porque era un matorral, y en el momento cuando un matorral está seco, le llega el fuego y todo se consume. Pero Moisés miró la zarza y vio que ardía. Yo no sé cuánto tiempo, yo no sé qué horas, pero Moisés duró un tiempo viendo la zarza, ¿por qué no se consumía? Entonces le entró la curiosidad. Y Moisés salía, estaba en el campo y sus pies sucios, su calzado sucio, y va derecho a ver la zarza. Y lo llama el Señor y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando ahora, tierra santa es, le dijo. En otras palabras, le dijo: tú no puedes acercarte a ti hasta que tú no te limpies. Quita ese calzado, esos pies, esas sandalias que llevaba Moisés, las llevaba desde que salió de Egipto. ¿Y qué había hecho Moisés en Egipto? Moisés en Egipto había matado a un egipcio. Entonces él llevaba eso, llevaba pecado. Pero Dios le dice: quita el calzado, o sea, como diciendo, deja tu pasada manera de vivir, deja de vivir como estabas para acercarte a mí. Tienes que dejar de agradar al mundo y vivir para mí, le dijo el Señor a Moisés. ¿Y cuántos en sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos les gusta sentir la gloria de Dios? Pero siempre se acercan con el calzado sucio. Vivir en santidad es morir a todo. Para nosotros vivir en santidad necesitamos ¿de qué? De un carbón encendido. Y el único que puede limpiarnos es la sangre del Cordero del Señor Jesucristo. Es la única que nos puede limpiar. Y el que nos puede dar la capacidad para vivir ¿en qué? En santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, en pocas palabras, sin santidad nadie va al cielo. Sin santidad nadie va al cielo. Y créame que es terrible eso. Segundo paso. Primero es, necesitamos un carbón encendido. Segundo, dice que Él nos dará un corazón limpio. Mira el Ezequiel, por favor. Mira el libro de Ezequiel.
después de Jeremías, Ezequiel capítulo 36. Mira lo que dice el Señor. Ezequiel capítulo 36. Entonces, si vas aprendiendo qué es vivir en santidad, ¿qué es santidad? Santidad significa ¿qué? Vivir ¿qué? Solo para Dios. Santidad es ser consagrado para Dios, apartado para Dios. ¿Únicamente para quién? Para Dios. Mire Ezequiel 36, verso 25 y 26. Dice así. Verso 24, por favor, leámoslo. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Verso 25 de Ezequiel 36. Y esparciré sobre vosotros ¿qué? ¿Qué dice? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué más dice? Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré ¿qué? Un corazón de carne. La persona que tiene a Cristo y vive en santidad tiene un corazón limpio. ¿Qué significa esto? Aquí vemos que un corazón limpio, una forma de vivir, una forma de hablar. Yo no puedo entender cómo personas llevan años en el evangelio y su corazón está lleno de amargura. ¿Qué dice el Señor ahí? Que nos dará un corazón ¿qué? Limpio, un corazón nuevo. Quitará el corazón de piedra. ¿Cuál es ese corazón de piedra? Ese corazón duro, ese corazón que no perdona, ese corazón iracundo, ese corazón que tiene rabia. Ese es un corazón de piedra. Pero dice la Biblia que quitará ese corazón de piedra y os dará un corazón de ¿qué? De carne, un corazón donde pueda perdonar. Si te lastiman, perdona. Si no has perdonado, tienes un corazón de piedra. Eres más duro que una roca. El corazón de carne me lleva a mí a perdonar, me lleva a mí a amar al que me hace daño, me lleva a mí a abrazar a aquel que me ha ofendido en la vida, aquel que me lastimó. Y muchas personas viven heridos en la vida porque otra persona les lastimó. ¿Y sabe qué hacen? Llevan años en la vida cristiana y cuando lo ven dice: ay, es que no quiero que venga fulano de tal porque es que le tengo rabia, es que no he podido perdonar. ¿Usted cree que ahí está Dios? No está Dios. Cuando tienes a Dios, perdonas. Cuando tienes a Dios, amas. Cuando tienes a Dios, no eres rencoroso. Cuando tienes a Dios, cubre las faltas. Ese es el amor de Dios. Ese es el verdadero perdón. Ese es el verdadero nuevo nacimiento que una persona debe tener en Cristo. Por eso la santidad, te inicié en el principio, no es para todo mundo. La santidad es para aquellas personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Rey. Vaya al libro de Marcos, por favor, capítulo 2. Por eso es que usted tiene que leer la Biblia. La palabra de Dios es la verdad. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Usted tiene que leer el texto y el contexto, y si es posible, lea el capítulo completo para que entienda lo que Dios quiere hablarle. Marcos capítulo 2, verso 22 dice así la bendita palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, ¿qué dice? En odres nuevos ha de ser echado. O sea, como diciendo: ¿tú quieres sentir mi presencia en ti? ¿Tú quieres sentir la unción de Dios en ti? ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Entonces, ¿qué debes de hacer?
sacar ese odre viejo y poner un odre nuevo. Y el odre que se usaba en ese entonces, en ese tiempo, ¿qué era? ¿Qué era? Era una botella de cuero. Y cuando esa botella de cuero se rompía, estaba vieja, el vino se derramaba. Y míreme acá, amado hermano, ¿cómo queremos sentir nosotros la presencia de Dios cuando nuestras vidas están sucias? Cuando nuestras vidas están llenas de cosas que no deben estar llenas. Cuando nuestros ojos ven lo que no deben ver. Cuando nuestros oídos oyen lo que no debemos escuchar. Hermano, yo siempre le he dicho a la iglesia, cuando usted se acerque a una persona, a hablarle de otra persona, hermano, confronte a esa persona con la que le está hablando. Y verá que se le quita el chisme. Eso es lo que tiene uno que hacer. Ese es un odre nuevo, ese es un odre limpio. ¿Qué más dice? Lo que yo les hablaba hace rato. Un corazón nuevo te lleva a ti a vestir como Dios quiere que tú vistas. Yo les decía, en el tiempo de antes, hablo con las personas de mi época, con todo respeto, donde nosotros nos poníamos un pantalón roto en la juventud. No. Y hoy los compran para ponérselos. Y al esposo antes va y le compra el pantalón roto a la esposa para que se lo ponga. Y dicen santidad. Y andan con media pierna por fuera. ¿Usted cree que eso es santidad? Cuando tú tienes un corazón limpio y está el Espíritu Santo dentro de ti, vistes para agradar al Señor. Hablas para agradar a Dios. Escuchas lo que a Dios le agrada. Que vive en santidad. Y alguien me dice, pastor, pero usted ¿por qué les da muy duro a los jóvenes? Los jóvenes no van a llegar ahí. Mentiras. Los jóvenes llegarán no por lo que el pastor haga, llegarán por el poder de la palabra, llegarán por el poder del Señor, llegarán los hombres y las mujeres, llegarán familias completas a los pies de Cristo. Llegarán a Él. Por eso dice el Señor: por eso Él dijo, el celo de tu casa me consume. Hermano, uno cuando vive en santidad, vive para Dios en todas las áreas. Vive para Dios en todas las áreas. Usted no puede ser cristiano en la iglesia y ser santurrón afuera. Eso no es santidad. Hoy se ha malinterpretado la palabra santidad. Y van a la iglesia y por fuera viven como ovejas descarriadas, como les da la gana. Eso no es santidad. ¿Tú quieres ir al cielo? Vivamos en santidad. ¿Tú quieres ir que el Señor te atienda en las bodas del Cordero? Vivamos en santidad. Y eso es lo que nos llevará al cielo. Hay familias que van a la iglesia y llevan años enteros y salen de la iglesia y parecen diablos dentro de la casa peleando. Eso no es santidad. El esposo maltrata a la esposa. ¿Usted cree que eso es santidad? Eso no es santidad. Cuando realmente dice la palabra de Dios que nosotros, ¿dónde están los hombres? Digan amén. Que nosotros los hombres debemos de amar y respetar y tratar a las mujeres como vasos ¿qué? Frágiles. No están los hombres. Digan las mujeres amén, así es. Voy terminando. Hay algo que me impacta y Dios creó la familia. Si en el plan de Dios, en el propósito de Dios no hubiera estado la familia, créame que hubiera dejado a Adán solo. Pero dijo, no, le haré una ayuda idónea.
idónea, no errónea. ¿Y cuántas mujeres para muchos hombres se vuelven erróneas? Tercas como la mula. Digan amén los hombres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de santidad en el hogar, en la pareja. Y hermanos, terminando acá, yo siempre le he dicho esto. Que día tuve una charla con una pareja y me dice: pastor, a mí me gusta la palabra que se predica en Abre tus ojos, pero a mi esposa no. Ella va a otra congregación. Yo pregunto algo: ¿será que ahí está Cristo? Yo pregunto eso. ¿Qué dice la Biblia? Yo siempre le hablo con la palabra. La palabra dice que el hombre es la cabeza ¿de quién? Del hogar, y Cristo es la cabeza del hombre. El esposo debe dar cuentas por su hogar, por su familia, no la mujer. Pero lastimosamente le ha tocado tomar el rol a la mujer, porque hay hombres que se perdieron en ese hogar. No existen para nada, solo para comer. Cuando la cabeza de un hogar es el hombre. El hombre es el que pone orden en su casa. El hombre es el que pone orden en sus hijos. No es la mujer. Pero cuando el hombre trabaja, la mujer tiene que tomar el rol de hombre en su casa también. Y hay madres que se pasaron de madres. ¿Por qué? ¿Está bien que un hombre, el esposo, esté en una iglesia y la mujer en otra? Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es bíblico. Entonces, ¿qué le dije a esta pareja? Ora para que tu esposa, si los dos son cristianos y llevan más de 15 años en el evangelio y están unos a un lado y el otro a otro lado, cuando eso no está Dios ahí. Vaya a Amós capítulo 3 y termino con estas citas. Busque Amós, por favor. Amós. Busque Amós. ¿Ya lo encontró? Eso está entre Génesis y Apocalipsis. Para que le quede mejor, se ubique más fácil. Vea, van 352 páginas. Amós, levante la mano el que lo encontró. Dice así la bendita palabra. Amós capítulo 3, verso 3 dice así. Dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieran qué? De acuerdo. ¿Andarán dos qué? Juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo le decía a esta pareja: ustedes como espirituales deben tener el mismo sentir, postrarse delante de Dios y pedir respuesta a Dios. Ese es un hogar en unidad. Dios llama a la unidad al hogar. No era Adán y Iván, no, era Adán y Eva. Y muchos se convirtieron acá, Adán y Iván, el uno para un lado y el otro para el otro lado. Qué triste. Y hay pastores que dicen: no, eso dejémoslos con el tiempo. No, yo te digo, si ese es tu caso, tú que me estás escuchando, ora a Dios y pídele a Dios que te dé sabiduría, y que tu esposa o tu esposo se metan en ayuno y pidan la guianza del Señor. Mire lo que dice Eclesiastés, ahí enseguida de Proverbios. Eclesiastés capítulo 4.
Verso 9 al 12 dice así. ¿Qué dice ahí la palabra? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, ¿qué haría el otro? ¿Le cae encima? No. Si cayere el uno, el otro le levantará. Le levantará su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, ¿qué pasa? Se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Dice. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos no le resistirán mejor. Dice, dos no resistirán. Y el cordón de tres doblez no se rompe. No se rompe. Mire la unidad. Por eso yo siempre le he dicho a usted, usted nunca vio a Jesús y al Espíritu Santo aparte. Jesucristo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo iban al monte de Getsemaní y oraban juntos al Padre. Yo siempre he dicho y le digo a la pareja, usted como pareja debe orar juntos con su esposo. Hay esposa que, ay, usted vaya ahora, yo oro, voy después de la novela, vaya a ver, váyase usted. ¿Cómo es eso? Dígame. No, y yo voy ahorita, ore, vaya usted primero. Ay, no, usted ore por su lado y yo por el mío. Y se acuestan bravos, el uno para un lado, el otro, y el enemigo, palmada al uno y palmada al otro. Y eso es lo que hacen. Aprenda esto. Ore y pídale a Dios que le guíe en todo momento. La santidad es vivir ¿para quién? Para Dios. Delante de Dios lo digo. Con mi esposa todos los días oramos, en la noche o en la mañana, pero todos los días oramos juntos. Y en la mañana o en la noche tomamos un devocional individual, pero no hay día que oremos juntos, porque la Biblia lo manda, la Biblia es clara. Pero si usted ora aparte y su marido aparte y su esposa aparte, créame, mi hijo, que Satanás los coge y los cachetea a los dos, porque no están unidos. Deben empezar a orar juntos. Y cuando usted ora juntos, la fuerza viene más. No, es que yo no oro con él porque él se extiende mucho. Yo no oro con ella porque es que no, ella se extiende, se duerme orando. Pero viendo la novela no se duerme. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, te damos gracias, Señor, en Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.